¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Combo Cuates para la materia de Cine, Literatura y Cultura. El día de hoy estoy acompañado nada más y nada menos que por Luz Helena Mendoza. ¿Cómo estás, Luz? Bien, aquí andamos. Muy bien, mi nombre es Yared Nolasco y el día de hoy vamos a platicar sobre el libro Casas Vacías de Brenda Navarro. Luz, para empezar, platícanos un poco de quién es ella. Bueno, Brenda Navarro es una estudiante de la UNAM. Ella estudió sociología y se enfocó básicamente en cuestiones económicas y de género. Y muchos de sus posteriores estudios fueron basados en género. Muy bien, y esto es importante porque son temas muy relevantes actualmente. El libro que nos platica tiene como contexto España, particularmente la ciudad de Barcelona, y el norte de nuestra Ciudad de México. Sí, bueno, el tiempo realmente no menciona un año, pero podemos creer que es obviamente a partir de los 2000. Bueno, sobre los precedentes, aquí podemos ver sobre todo la cuestión en México, porque pues es el país en el que vivimos, y cómo está toda la situación con los feminicidios, con la seguridad, las diferencias de género y toda esa problemática que se toca mucho en este libro. Sí, es un contexto muy actual. Finalmente, hoy en día estamos viendo mucho estos movimientos de grupos feministas, el movimiento que van a tener el día 9 de marzo. Sí, es un concepto muy actual y también es muy importante porque nos habla de la maternidad y nos empieza a cuestionar esta parte de la maternidad, el papel de la mujer en la familia, en la sociedad. Y podemos empezar desde este punto para platicar más o menos de qué nos trata el libro. Sí, bueno, también hablando sobre la maternidad, pues porque vemos que, como que imaginamos que es algo muy querido, como que es color de rosas, pero la verdad es que en libros así, o por ejemplo en la película que habíamos estado viendo en clase, vemos que muchas veces es muy difícil y realmente no se quiere. Y aquí, entrando en eso, podemos hablar sobre la decisión de las mujeres, que las mujeres tienen sobre su cuerpo. De hecho, en el libro se habla sobre el aborto, en un caso no deseado y el otro caso que tenía las intenciones, pero nunca se atrevió a hacerlo. Sí, por supuesto. En el libro nos hablan de dos mujeres, las cuales de hecho platicando antes de grabar este podcast, nos salta de que las mujeres en este libro, salvo la niña que es a la que más se hace referencia, las mujeres en este libro no tienen nombre, son la mamá, la tía, la prima. Y las principales son dos mujeres, una de clase social media alta o alta baja, con estudios, que está casada o está en pareja con una persona extranjera, y la otra es una mujer de una colonia popular, podríamos presumir, del norte de la Ciudad de México. Ella es producto de una relación entre su madre y el hermano de su madre. Y podemos ver esta parte de que esta mujer tiene como meta y ella sí tiene como fin embarazarse y formar una familia, cosa que no vemos del otro lado. Sí, no, el otro lado es completamente contrario porque ella se le adjudica el cuidado de la sobrina, se podría decir, sí, porque era la hija de... Sí, de su pareja. Ajá. Y ella realmente no quiere, siente eso como un gran peso. Sí, y de hecho, desde este punto podríamos abordar el siguiente gran punto del que nos habla, el feminicidio. Y este es algo que también me salta a la vista, que la autora no lo retrata desde el punto de vista en México, sino internacional, y se da en Barcelona, se da producto del asesinato por parte del esposo de Amara, y es la hija de ellos dos la que escucha, la que está presente en toda la escena, y quien finalmente tiene que testificar para que este señor sea condenado posteriormente. Sí, sí, porque en México realmente no lo mencionan. Lo que sí mencionan en México es cuando pierde al niño y ella trata va a avisar la desaparición, pero realmente vemos cómo retrata también la deficiencia de los servicios en ese sentido. Sí, de los sistemas judiciales. Ajá. Y que para que puedan prestar estas ayudas, podríamos decirlo entre comillas, o facilidades en estos casos. Y algo que también me llama mucho la atención es la parte cuando la mamá de su pareja le está pidiendo que no se vayan, que ellos se tienen que quedar en Barcelona, que van a estar muy bien, que es la misma señora quien le va a ayudar a cuidar a los niños, que no se tienen que preocupar absolutamente por nada. Y antes de que se vayan, la mamá le pregunta: allá también las matan, ¿verdad? Sí, eso es como de... ¿qué onda? Sí, es de las cosas más fuertes yo creo que encontré en el libro. Sí, yo también me impresioné en esa parte, fue como de, no manches.
Sí, y esto lo podemos relacionar con la película que actualmente estamos viendo en clase y que el siguiente episodio de este podcast será referente a esa película. Pero sí, que también nos habla de que esto es un problema que se da en todo el mundo, que no es propiamente mexicano. Ajá, y como también se puede ver como desde perspectiva de otro país. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo pasa en otro país y, por ejemplo, esa señora no sabía cómo pasaba en México. Bueno, también por el coraje y la impotencia que sentía en su momento, pero pues así se pueden ver. La verdad es un problema global. Sí, y ahora, particularmente sobre el libro, la manera en que está escrito es en primera persona, siempre hablando las dos mujeres principales, que son quienes nos narran sus respectivas historias y que finalmente nos damos cuenta que están ligadas y que vemos muy claramente por la manera inclusive en la que escribe o en la que se comunican cada uno de sus personajes, sus diferentes contextos. Sí, se ve el contraste hasta de por sí. Por ejemplo, en el caso de la primera mujer, pues es como si fuera por párrafos, casi en algunas partes, como párrafos aislados. Y en el otro caso es todo seguido y en ese hasta hay diálogo escrito. Sí, así es. Inclusive en el caso de la primera mujer, la que se podría considerar de clase alta, de clase media alta, vemos que son pensamientos y no tanto diálogos o que ella se comunique. Exactamente, es lo que ella está sintiendo y es lo que está viviendo. Sí, bueno, era lo mismo, que en el otro caso sí explica hasta muy detalladamente varias cosas de las que vivía y cosas que ella quería y cómo pasó todo lo del robo después de todo. Sí, es importante señalar que este libro nos lo escriben en 3 partes. La primera parte nos narran propiamente los hechos del robo del niño, de la pérdida, de qué es lo que está pasando cada una de las mujeres, una cuando pierde a su hijo y la otra cuando decide robarlo. En la segunda parte es creo que ya cuando mencionan bien, cuando ya te das cuenta que está todo ligado, ¿no? Nos narra más bien los antecedentes. Ajá. Nos narra los antecedentes, nos dice que ella está en una relación con un tipo que se llama Vladimir, que ella está decidiendo dejarlo y que es también por esto que se decide juntar con este extranjero. Y por otro lado nos narra el contexto. Como toda la historia de la otra mamá, la relación con su mamá y la relación con su hermano y muchas cosas o sea, como que ahí te das cuenta de por qué son así ahora también. Sí, porque en ambos casos, a pesar de que tengan pensamientos diferentes, de que tengan una educación diferente, encontramos una gran soledad en ambas. Uh-huh. Encontramos que ambas buscan llenar ese vacío y también la manera en que ellas deciden cómo cambiar su situación. Uh-huh. Y bueno, finalmente la última parte es cómo es el desenlace de esta historia. Sigue, bueno, la primera mujer pues sigue buscando al hijo, pero ella también explica cómo había también ya una separación, por así decirlo, entre ella y su esposo. Sí, una frialdad, una pareja. Ajá, y que de por sí, que Nagore, que se va, y ahí es donde entiendes que ella nunca menciona que la quiere, sino que la respeta mucho. Y en el otro caso está de que la mamá le quita al hijo, entonces ella entra en desesperación porque lo quiere, pero si ella no lo tiene, como que tiene la tentación de ir a decirlo a la policía y a la mera hora. Sí, claro, porque ella propiamente siente esa injusticia de, oye, tú me estás robando a mi hijo, pero sin caer en cuenta de que ella también lo robó. Exacto. Y finalmente, algo que creo que los dos estamos de acuerdo, es que nos deja con un sabor muy amargo el final, porque no es concluyente. Sí, aparte ni siquiera llegamos a escuchar como de nuevo la otra parte, no se termina en el relato de la segunda mujer y que justo termina con yo no tengo nombre. Y te deja, aparte de la duda, también de que te crece la duda de los nombres, deja como de pues qué pasó con el niño, qué hicieron después. Sí, y finalmente, intentando concluir este podcast, mi valoración personal es, me gustó mucho, pero particularmente esta parte me deja un sabor muy amargo porque te deja una dosis de realidad muy fuerte. Uh-huh. Te deja una dosis de realidad muy fuerte porque puedes relacionar que esta mujer que no tiene nombre es porque son todas las mujeres que han perdido hijos, son todas las mujeres que han sido o violentadas o que han sido abandonadas o que ellas mismas han tenido que ir a buscar la vida por sí mismas y que finalmente, como mencionábamos hace unos minutos, los sistemas de justicia no nos pueden ayudar. Y algo que menciona justamente la primera mujer es que muchas veces prefieres que ya te digan que la persona a la que buscas está muerta, porque finalmente si no, no concluyen tus esperanzas y no puedes darle cierre a ese capítulo. Exacto. Sí, es muy complicado porque
Sobre todo viéndolo como más actualmente, ves como una como debilidad de las mujeres, es como tienen que luchar por sus hijos, pero muchas veces ellas realmente no quieren esa responsabilidad, pero tienen al hijo, entonces esa parte pesa mucho, porque sí te hace pensar como de si yo pudiera decidir sobre mi cuerpo, podría decidir si tener a este bebé o no. O sea, después de todo es una maternidad deseada o no. Y es muy difícil porque en algunos casos pues se tiene la maternidad porque las mujeres son violentadas, pero no se quiere, pero también el sistema no ayuda y la sociedad también te ve mal si no quieres al bebé. Entonces, aparte de eso que tú decías de que son todas estas mujeres que pues han sufrido todos estos abusos o que han sido abandonadas o cosas así, pues es también esa otra parte. Sí, lo cultural, lo que finalmente como sociedad hemos logrado como verlo, pero no necesariamente como algo bueno, pero a donde se ha llegado. A que finalmente no tengamos una libertad y las mujeres no tengan una libertad de decidir y más bien sean obligadas y tengan que quedarse con las consecuencias de cosas que muchas veces ellas no decidieron. Sí, por eso muchas veces también los hijos crecen como con mucha deficiencia porque pues no tienen, las mamás no dan como la atención que se debería o que se debería según. Sí, y finalmente cerrando esta plática nos quedamos con una frase que dice la mamá de la pareja española de la primera mujer, que dice: los asesinos y los violadores son responsabilidad de sus padres y por el contexto social que tenemos son responsabilidad de la madre. Exacto. Entonces, con esto cerramos el primer episodio de Combo Cuates. Los esperamos en la siguiente. Adiós. Gracias.